y partimos desde el texto del Evangelio de Mateo, en el capítulo 3, versículos del 1 al 12. Invito a todos quienes se encuentran en nuestra sala del chat, de nuestra sala de la reunión de hoy, a abrir este texto bíblico. Sí, en el Evangelio de Mateo, a la altura del capítulo 3, desde el 1 al 11. Y nos va a leer el texto nuestro compañero y hermano Luis, para que escuchemos todos de manera atenta. Pues vamos a seguir el texto y poder irlo reflexionando momentos a momentos a lo largo de esta jornada. Por favor, Luis. Si nos puede prender el micrófono, Luis. ¿Sí puede activar, por favor, su micrófono? Buenas tardes con todos. Por aquellos días aparece Juan el Bautista proclamando en el desierto de Judea: convertíos, porque ha llegado el reino de los cielos. Este es aquel de quien habla el profeta Isaías cuando dice: voz de que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezar sus sendas. Tenía Juan su vestido hecho de pelos de camello, con un cinturón de cuero a sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Acudí entonces a él Jerusalén, toda Judea y toda la región del Jordán, y eran bautizados por él en el río Jordán, confesando sus pecados. Pero viendo él venir muchos fariseos y saduceos al bautismo, les dijo: raza de víboras, ¿quién os ha enseñado a huir de la ira inminente? Dad pues fruto digno de conversión, y no creáis que basta con decir en vuestro interior: tenemos por padre a Abraham. Porque os digo que puede Dios de estas piedras dar hijos a Abraham. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será cortado y arrojado al fuego. Yo os bautizo en agua para la conversión, pero aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y no soy digno de llevarle las sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego, y en su mano tiene el bieldo, y va a limpiar su era. Recogerá su trigo en el granero, pero la paja la quemará con el fuego que no se apaga. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Un poquito para ubicar el texto en su contexto, que es importante cuando hacemos una reflexión, un estudio, un análisis. Quisiera tener en cuenta dos situaciones un poquito para el análisis del texto. Primero, el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Nos encontramos nosotros en la segunda semana de este tiempo de Adviento, en esta segunda semana del tiempo. La primera, entonces, la primera reflexión de este contexto es el ambiente en el cual nosotros nos reunimos hoy a escuchar el texto. Decíamos que la semana pasada, que iniciábamos el Adviento, Jesús anunciaba su segunda venida, de la cual solamente algunos estaban conscientes. Ahora, en esta semana, empezamos a hacer memoria de su primera venida en la carne y la forma como Él nos va educando para la recepción definitiva y de cada una de sus venidas a lo largo de la historia. Con respecto a su primera venida histórica, esta ha sido preparada por los profetas y de manera especial por Juan el Bautista, quien predicó la venida inminente del Señor. Y es Juan el Bautista una de las grandes figuras del Adviento.
Por eso es que nosotros los vamos a escuchar esta semana, vamos a escuchar la semana que viene también en su predicación, y así nos prepara para la llegada del Mesías, recordando, como digo, esa primera venida del Mesías en la carne. A Juan lo encontramos en una escena de apertura bastante estratégica colocada por el Evangelio de Mateo. El gran ministerio salvífico de Jesús está precedido por el anuncio penitencial de Juan el Bautista. Todo lo que Juan hace es de gran valor. Sin embargo, está sometido finalmente a una obra superior. O, en otras palabras, la acción de Juan el Bautista está supeditada a la acción de Jesús. Ahora un poquito el contexto del texto. El pasaje de Mateo, en capítulo 3, versículos del 1 al 12 que acabamos de escuchar, nos describe con diversos acentos el perfil de este gran predicador del desierto. Y él exige un cambio de vida que capacite a las personas para que puedan superar el juicio de Dios. La inminente cólera divina es esta confrontación final que aparece en el texto. Con todo, en medio de esta dura predicación, se vislumbra también una luz de esperanza y de salvación, que es, en última instancia, el evangelio que quiere llevarnos a contemplar y a vivir. Toda la serie de elementos que a continuación vamos a ir describiendo apuntan a este hecho central, algo nuevo de este adviento que viene, esto que se anuncia. Y este adviento es esa preparación que Juan nos lleva de la mano en su grito muy directo a prepararnos al encuentro con Jesús. En definitiva, nos anuncia quién es el Mesías, qué viene a ser y cómo hay que recibirlo. No hay que perdernos entonces estos puntos claves del texto de Mateo que vamos a reflexionar y que también la próxima semana debemos tener presente, ya que el personaje Juan el Bautista está siempre en esta escena. Notemos un poquito que el relato que tenemos hoy ante nuestros ojos, de nuestra Biblia, está de manera muy organizada, y eso es típico de Mateo como escritor. Él organiza su texto, su evangelio de manera didáctica y también en una forma muy estructurada, porque él quiere dar respuesta a una situación concreta que está viviendo el pueblo de Israel. ¿Y cuál es esa vivencia concreta que está viviendo el pueblo de Israel? Hay que tener presente que en el año 70 de nuestra era, la ciudad de Jerusalén es destruida por el general Tito, quien es parte o culmen de esta primera guerra judeo-romana que va a surgir años anterior, más o menos por el año 63. Una gran revuelta del pueblo judío contra Roma, logran expulsar a todos los romanos del territorio de Israel, pero Roma no se va a quedar tranquilo ante este hecho que va a disminuir su acción dentro de este pasadizo estrecho de Israel. Así que su reconquista es inminente. Para el año 70, como decíamos, se llega a Jerusalén y se destruye el templo. Se termina de manera oficial aquella religión judía del tiempo. Esto va a replantear mucho una crisis muy fuerte dentro del pueblo de Israel. Y para el movimiento de seguidores de Jesús, esta va a ser una oportunidad muy interesante y es la que recoge Mateo. Mateo va a proponer que el nuevo pueblo de Israel son los cristianos, los seguidores de Jesús. Y por eso su texto está planteado de una manera muy especial. 5 grandes discursos a lo largo de su libro, representando o haciendo alusión a el Pentateuco, los grandes 5 libros de la Torá, de la ley judía, para presentar que este nuevo Mesías, Jesús, es el nuevo Moisés que organiza al nuevo pueblo.
Y el nuevo pueblo de Israel es sus seguidores, sus discípulos. Claro, la eclesiología mezclada con la cristología que nos plantea Mateo va a ser una eclesiología muy, muy fuerte, ¿no? Es como una utopía para toda nuestra iglesia, eh, invitando a que se haga realidad esta vivencia muy fuerte de cómo debe ser la comunidad cristiana, la auténtica comunidad de seguidores del Evangelio, el nuevo pueblo de Dios. Y Mateo, cerrando un poquito este paréntesis de la intención de Mateo, eh, Mateo organiza su texto de forma didáctica, como decimos, porque tiene la intención de presentar ante los lectores el nuevo pueblo, cómo va surgiendo el nuevo pueblo. Presenta entonces un resumen inicial donde nos dice quién es este personaje que aparece, quién es Juan. Luego nos da una narrativa un poco de su vida y finalmente nos presenta una pieza de su predicación. Este texto que se encuentra en la primera parte del Evangelio de Mateo, conocido como la presentación del Mesías, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 4, versículo 16. El objetivo de esta sección es contarnos a los lectores quién es Jesús, preparándonos para escuchar su mensaje que va a abrirse en el capítulo 4, versículo 17 y se va a extender hasta el capítulo 16, versículo 20. Y también esta introducción que está en nuestros 4 primeros capítulos es que comprendamos nosotros cuál va a ser el destino de Jesús. Y esto lo vamos a encontrar desde el capítulo 16, 21 hasta el capítulo 28, versículo 20. Recordemos también que Mateo ha compuesto su evangelio basándose en citas y alusiones al Antiguo Testamento para explicar cuál es el origen, cuál es la misión y el destino de Jesús y mostrar que Jesús es el Mesías prometido a Israel. Bien, esto es como un pequeño contexto de nuestro texto que hemos escuchado. Ahora, abramos un poquito el itinerario de nuestro texto. Quisiera presentar, a mi parecer, la idea clave del texto que hemos escuchado hoy desde el versículo 1 al versículo 12. Y yo le he querido llamar la idea clave la voz del profeta de los nuevos tiempos. Ojo, hay que tener en cuenta un particular. Casi 300 años antes de Jesús o antes de Juan el Bautista, no hubo voz profética en Israel. Y hablaremos sobre este particular. Es muy interesante este detalle. Entonces, la idea clave del texto, la voz del profeta de los nuevos tiempos. ¿Qué palabras claves podríamos tener en cuenta? La palabra que en la traducción de nuestras Biblias aparece conviértanse y que también es parte de nuestro tema, ¿sí? La conversión, aunque ahí tenemos unas dudas en cuanto a la traducción que habría que precisarlas. También una actitud clave, la denuncia radical y dura que hace el bautista. ¿Qué tipo de lenguaje usa el texto? El texto está en un ambiente narrativo, pero con una denuncia profética muy fuerte, ¿sí? Es un cuestionamiento fuerte de la actitud o del hecho que, ¿qué hacer ante la realidad? Y se anuncia un castigo si no hay cambio. Esa es la estructura propia de los profetas. El personaje clave tenemos, en este caso, a Juan el Bautista, aunque hay otros personajes que aparecen en escena, ¿sí? El pueblo que va a la escucha, también los fariseos a quien los cuestiona de manera muy fuerte. Dividamos un poquito el texto para nuestra comprensión en el estudio. Podemos ir señalando en nuestras Biblias. La primera parte yo he querido señalar desde el versículo 1 al versículo 3. Tenemos ahí
algo que yo lo quiero llamar como la entrada en escena del profeta del desierto. Desde el versículo 4 al versículo 6, vamos a tener ahí la vida del profeta y el ministerio bautismal de Juan. Y desde el versículo 7 al versículo 12, eh, está lo que llamaríamos la predicación del juicio inminente y la llegada del Mesías. ¿Sí? Estas tres partes, a mi parecer, he querido yo dividir el texto para nuestra comprensión y estudio. Vayamos haciendo un estudio de cada una de ellas y a la vez una reflexión. La primera parte, la entrada en escena del profeta del desierto, que va del desde el versículo 1 al versículo 3. Permítanme leer el texto. Y dice así: en aquellos días apareció Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. Decía: conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. A él se refería el profeta Isaías cuando dijo: voz del que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. ¿Ve? Este es el texto para nuestra reflexión primera. Aparece primero una personalidad nueva y desconocida, podríamos decir, para los lectores. Antes en el Evangelio de Mateo, pues si vemos las páginas, regresamos hacia atrás en el capítulo 1, vamos a tener la genealogía de Jesús, luego tenemos el nacimiento de Jesús, la narración, los sabios de Oriente, la huida a Egipto, y se cierra este espacio y aparece un personaje nuevo, no estaba como predicho en la escena, ¿sí? Porque ahí hay como un punto suspensivos en el tiempo y dice, aparece un nuevo personaje y lo introduce de una manera muy especial Mateo con estas palabras, ¿sí? Comparece, ¿sí? La palabrita griega paraginomai, se puede traducir como se hace presente, ¿sí? Pero este se hace presente o comparece, no es solamente de que asomó por el camino, por ahí, no, 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 sino que esta palabrita expresa que se hace presente para dar testimonio ante un tribunal o ante alguien, ante personas, ante autoridades. Sí, entonces tiene una función bastante como un personaje que se presenta a dar un testimonio legal ante alguien. Entonces, así aparece el sentido de esta palabra, ¿sí? Entonces, en aquellos días apareció, ojo, mucha atención con la palabrita, Juan el Bautista, ¿sí? Su venida no es fortuita, coincide con el comienzo de una nueva época para la historia. Aquellas palabritas, por aquellos días. Por aquellos días. Tiene mucho que hablar, indicarnos el nuevo tiempo que aparece. Entramos en un nuevo tiempo, en una nueva realidad, una nueva etapa de la historia, por aquellos días. No es solamente para contarnos un hecho histórico, está marcado de esta carga teológica de aquellos tiempos. Y lo que caracteriza a Juan es la predicación, proclamando. Viene para despertar las conciencias, para abrir los ojos ante la obra que Dios está haciendo. Entonces, este predicador del desierto, el teatro de operaciones de este predicador del desierto es el desierto de Judea. Muy interesante. El desierto de Judea es una extensión muy amplia. Si vemos en el mapa, un poquito, sí, al otro lado del Jordán, hacia el oriente del Jordán, vamos a tener una larga extensión del desierto, ¿sí? Y este escenario, este teatro de operaciones, no es, ¿sí? No es el templo de Jerusalén, no es la ciudad de Jerusalén. Este escenario es un escenario deshabitado, es el desierto. Desciende desde el costado oriental de Jerusalén hasta las cercanías de la profundidad del valle del Jordán, descansando en la ribera occidental del Mar Muerto.
Desde ahí se extiende hacia el norte y hacia el sur y da la sensación de desolación. Incluso si hoy lo visita, se va a tener esa sensación, un desierto. Allá hay un pequeño oasis en la época de Jesús, la ciudad de Jericó. Pero Mateo presenta y quiere ubicar a Juan el Bautista en este escenario, en el desierto. ¿Por qué Mateo pone a Juan a predicar en el desierto y no a predicar en la ciudad de Jerusalén, allá donde se había la peregrinación constante de gente que iba al templo en la búsqueda de Dios? ¿Por qué allí sí lo que predica es el encuentro de Dios y no una fuga de la búsqueda de Dios? ¿Sí? ¿Por qué predica en el desierto que ese es el lugar del encuentro? ¿Por qué no puede predicar que irme al desierto es para fugarme? Como el caso, por ejemplo, del grupo de los esenios, fugando, escapando, ¿sí? Exiliándose, autoexiliándose, ¿sí? En espera del Mesías. La gente va allá al desierto. El desierto entonces se convierte no solamente en un lugar geográfico, sino también en un lugar teológico. Es el lugar de escucha, donde se atienden, lejanas de toda distracción, las directrices de Dios. Mateo quiere atrapar al lector, romper el tiempo y el espacio y llevarle a vivir la experiencia del éxodo de Egipto, el paso por el desierto, allá donde el pueblo escucha a Dios, donde el pueblo experimenta a Dios, donde el pueblo desnuda su corazón ante Dios. A pesar de tener la nota de desolación, de vacío, la relación es muy interesante porque Mateo va a decir en el versículo 3, a él se refería el profeta Isaías cuando dijo, voz que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. Nos lleva a una relectura de Isaías capítulo 40, versículo 3. Isaías está hablándonos acerca de la llegada del exilio desde Babilonia, el retorno del pueblo. Se ha enterado de que el rey Ciro ha permitido que el pueblo que se encuentra en el exilio retorne a la reconstrucción de Israel. Y para Isaías, el rey es el Mesías de esa época. Estamos hablando del año 550 más o menos antes de Cristo. Y entonces expresa la esperanza, el anhelo del retorno del pueblo, ese pueblo purificado que comprendió las lecciones de la historia y está dispuesto a reconstruir una nueva sociedad. Por eso Isaías dice, preparen el camino, ya viene el pueblo, hay que rellenar los valles, hay que bajar las montañas, hacer una línea recta desde allá, desde Babilonia hasta Israel, cosa que era imposible en ese tiempo, pero una línea recta porque hay que recibir al pueblo que viene. Mateo tiene muy en cuenta, recuerden lo que decíamos al inicio, esta característica de Mateo que él escribe haciendo alusiones y citas del Antiguo Testamento para presentar al Mesías, a Jesús como Mesías. Entonces Mateo relee ese texto y los pone aquí para nuestra comprensión. Ya llega el Mesías. Preparen el camino. Es necesario alistarnos porque Él ya viene. Él ya viene. Y la nueva realidad, el nuevo tiempo, el nuevo pueblo, la nueva sociedad está allá, aquí. Esta es la clave de la experiencia de cruzar el desierto en pos de Jesús. Aquí una primera pregunta que surge es si nosotros este tiempo de Adviento que estamos empezando a vivir, estamos en la segunda semana,
escuchaba al inicio, hemos encendido ya las velitas, estamos preparando las novenas. Y yo trabajo acá en la Universidad Católica, acá en la sede de Ambato, y estamos también ya preparando las novenas con los estudiantes, con los profesores. Y también estamos en este momento ya con esta bulla, ¿no? Y en las casas, las luces, los arbolitos, etcétera, etcétera. Pero ¿es esa nuestra preparación? Vendría a ser. Y la pregunta. ¿Es ese lo que nos pide Mateo aquí en boca de Juan? Preparen el camino del Señor, nivelen sus senderos. ¿Es eso suficiente? Las cosas que estamos haciendo, la novena, la asamblea, la corona del viento, encender las lucecitas, etcétera. Mateo nos invita a vivir la experiencia de cruzar el desierto, de ir al desierto para escuchar a Dios. En nuestra sociedad de tantas voces, es muy importante escuchar a Dios. Seguimos un poquito. En el perdón, en el versículo 2 nos dice, Juan decía, conviértanse porque está cerca el reino de los cielos. Y es el profeta del cambio. El desierto, junto con el anuncio de los nuevos tiempos, el desierto es punto de partida para algo nuevo impulsado por la palabra. ¿Cuál es el pregón de Juan? Una frase breve y fuerte que resume y que resuena. Tiene dos partes. Primero, un imperativo. La palabra griega metanoia. Lo traducimos por conviértase o convertíos. Pero no es ese convertíos, o sea, como varita mágica, arrepiéntanse y ya. No, tiene algo más. Es un cambio de disposición mental. Así traduce literalmente la palabra metanoia, que normalmente comprendemos. ¿Sí? No es un arrepentimiento, no es solamente una conversión así de un momento al otro, ¿sí? Sino ante todo es necesario pensar diferente. Es importante reconsiderar las cosas. Es importante reconsiderar, es importante que comprendamos para que cambiemos de actitud. Es decir, si yo quiero comprender o cambiar la sociedad en la que estamos, es primero darme cuenta de la realidad en que estoy. Luego debo tener algo que alumbre o guíe mi realidad hacia donde yo quiero llegar. Y eso va a generar entonces un proceso de reflexión y de cambio. Eso es la palabra metanoia. Es un cambio de mentalidad. Dejar de pensar que estas cosas y realidades que tenemos o que yo vivo en este momento o que yo practico en este momento o estas ideas que guían en este momento son lo único y básico y fundamental. Nos va a decir Juan, no, conviértanse, cambien de forma de pensar. Hay que replantearse las cosas. Es por lo tanto un llamado a tomar distancia radical con todo lo que hasta entonces, hasta hoy, ha tenido de valor o tenía de valor en ese tiempo y hoy nos dice lo mismo. Los antiguos criterios de vida ya no tienen vigencia. Puede ser que no nos guste, pero no podemos seguir en lo mismo. Si seguimos pensando y actuando de esa forma, somos piedras de tropiezo y estorbo a la presencia de Jesús entre nosotros. Dios no se hace pues, presente. Y esto va a ser muy importante porque esa es la propuesta de Jesús, ¿no? Jesús va a pedir lo mismo, el metanoia, cambien de pensar, porque el reino de los cielos ya está aquí. ¿Dónde está? No se trata de una situación, no se trata de un lugar,
Se trata de formas de comprender la vida. Comprender la vida. Oye, una clara motivación. Decíamos primero hay un imperativo, que es la palabra conviértanse en, ¿sí? Metanoia. Y la segunda, la clara motivación. ¿Por qué hay que convertirnos? Hay que convertirnos porque el reino de Dios ha llegado. El reino de los cielos ha llegado. La conversión no es para volver atrás. La conversión no es un punto de partida. O sea, no es de regresar atrás para empezar de nuevo. La conversión es un ir más allá, ¿sí? Un dar pasos hacia adelante en dirección al reino. Porque mi conversión va hacia el reino, el cual está llegando. Cabe resaltar que la soberanía es de Dios. Claro, Mateo se cuida de usar la palabra Dios, porque él es un judío y también hay que tener en cuenta muy presente en el contexto en el que se mueve, los judíos no van a dar el nombre de Dios, el nombre propio de Dios, y por eso entonces usa en lugar de decir el reino de Dios, va a decir el reino de los cielos para evitar así caer en esa costumbre muy presente en los judíos de la época del Segundo Templo, también hoy en algunas situaciones, pronunciar el nombre de Dios porque eso es una blasfemia. Dios siempre ha obrado en medio de su pueblo y Él puede cambiar el mundo. Es decir, es necesario transformarlo en este reino, pero le corresponde a cada uno comenzar el cambio, la forma de pensar, la forma de replantearnos los valores que vivimos hoy a los valores del Evangelio. Ese es el proceso de la metanoia, de la palabra que decía conversión. Si no hay conversión, es importante transformar, cambiar, girar, entender y comprender desde el reino de Dios entonces las realidades cotidianas. Este predicador, vamos al versículo 3, es un predicador que es portavoz de Dios. A la voz de la profecía de Isaías, que para Mateo es el profeta de la salvación mesiánica, el ministerio de Juan arroja nuevas luces. Primero, con la venida de Juan se cumple la antigua profecía de Isaías. Juan es la voz que personifica históricamente a aquel misterioso personaje presentado por Isaías, quizá como un miembro de la asamblea, del consejo, de la corte celestial, etc., el cual le hacía eco a las instrucciones de Dios para el pueblo que regresaba del cautiverio de Babilonia. Eh, la voz parte del desierto. Esta es una voz que grita en el desierto. Pero la finalidad no es quedarse en el desierto, sino completar un camino, una invitación, una invitación. Así como para la antigua profecía se preparaba el camino del rey y su séquito con nuevos tiempos, cuando se realizaba en su sentido más profundo, dice, Dios viene, es más, está ya entre nosotros. Es el camino, el Señor. El suyo es un camino triunfante, que no admite senderos tortuosos, pistas extenuantes, ni recorridos desalentadores. Lo importante del anuncio es que Dios mismo, en cuanto Señor, es quien guía al pueblo, como un pastor que guía al rebaño. Bajo su guía, el pueblo alcanzará victorioso la meta de su camino histórico. Juan, por tanto, decíamos, es esta voz de aquel que grita repetidamente en el desierto su mensaje para que los hombres se preparen como quien prepara una vía santa para la venida del Señor. Preparad el camino, enderezad sus senderos, lo que implica renunciar a estos antiguos seguridades
El profeta nos quiere sensibilizar. Es un llamado a la sensibilización para ofrecer a Dios la máxima acogida. Antes de ponernos a la escucha de las instrucciones, es necesario preparar el camino. ¿Sí? Recuerden aquel pasaje, ¿no? ¿Sí? Vino nuevo, odres nuevos. No puede caer repentinamente las cosas. No voy a comprender las cosas. Es necesario preparar el camino. ¿Cómo preparo el camino entonces? Estoy escuchando la voz en el desierto. Es necesario que observemos la persona misma del profeta que hasta ahora se lo ha denominado como una voz. Un poquito una reflexión. Este es precisamente el mensaje de Juan, ¿no? Decíamos preparar el mensaje, este camino. Y no se está hablando de las calles, que de paso necesitan ser arregladas, nuestras calles de nuestros tiempos, de nuestras carreteras, de nuestras ciudades, de nuestros campos. Lo importante de estos senderos no son tampoco los caminos que llevan al templo. Es necesario abrir caminos para Dios a través de la dirección de Jesús. Esto es lo primero que necesitamos también hoy. Necesitamos entonces un cambio de mentalidad, un convertirnos, volver a Jesús, abrir caminos en nuestro mundo, abrir caminos en nuestras comunidades, en nuestra iglesia. No se trata solo de un ayornamiento, de unas ideas de adaptación al mundo actual. Es mucho más lo que se nos pide para hoy. Es poner a la iglesia entera en estado de conversión, a nuestras comunidades en estado de conversión. Es verdad que en Navidad nos volvemos sensibles, pero la sensibilidad no cambia la realidad. No es tarea fácil. Probablemente sea necesario mucho tiempo para poder poner en estado de compasión a nuestro cristianismo. No será tampoco sencillo porque en muchas situaciones, en muchos lugares, hay también a veces una religión de autoridad, y no una religión de encuentro. Es necesario que nuestras comunidades aprendamos a vivir el reino de Dios de justicia. Es necesario cambios profundos para poner a los pobres en el centro de nuestra fe. No importa, a Jesús solo le interesa que nosotros no solamente cambiemos nuestras ideas, sino también tengamos presente nuestras actitudes transformadoras. Y nosotros somos hombres y mujeres que a veces carecemos de una infraestructura interior. A veces no tenemos valores muy profundos, muy serios en nuestra vida. Y a veces necesitamos tocar fondo para darnos cuenta de lo que somos. A veces también nosotros somos personas que no escuchamos las voces que nos invitan al cambio, a la transformación. El llamado que nos hace Juan hoy día es para adoptar una postura responsable ante la vida, indispensable ante cada uno de nosotros y aprender a ser sinceros y abrirnos a la vida de manera honesta, sincera. Preparemos el camino del Señor, es el grito del Bautista. Ese grito no ha perdido actualidad. Por lo tanto, seamos muy conscientes de este llamado que nos hace este domingo. Dios está siempre viniendo a nosotros. No solamente en un tiempo litúrgico, sino constantemente. Podemos de nuevo entonces encontrarnos con Él. Y la fe se puede despertar otra vez en nuestro corazón. Lo primero que necesitamos es encontrarnos con nosotros mismos en nuestra interioridad,
y descubrir nuestra sinceridad y nuestros valores auténticos que son muy necesarios hoy día. Bien, pasemos a la segunda parte del texto que yo les llamaba la vida del profeta y el ministerio bautismal de Juan. Estamos a la altura del versículo 4 hasta el versículo 6. Permítame dar lectura del mismo. Dice, llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa de cuero a su cintura, y se alimentaba de saltamontes y de miel del campo. Acudía a él de Jerusalén, de toda Judea y de toda la región del Jordán. Ellos reconocían sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Bien. Mateo, en esta parte, en estos versículos, se detiene un poco para presentarnos rasgos que podríamos llamar históricos de su cualificado ministerio, ¿sí? La descripción del personaje. Y lo describe en tres círculos o tres puntos, son círculos concéntricos, ¿no? Juan a solas, vamos a tener presente en el versículo 4, ¿sí? Y dice, con su vestimenta, ¿sí? Llevaba Juan un vestido de pelo de camello y una correa. Ese texto nos remite al profeta Elías, el cual vestía de esa forma, allá en Segunda de Reyes, capítulo 1, versículo 8. Y esa forma de vestir se volvió el uniforme de los profetas. ¿Sí? Eso se volvió el uniforme de los profetas. Primera cosa. Nos está indicando entonces que Juan el Bautista es parte de la línea de los profetas. ¿Y por qué es una línea? Está dentro de la línea su forma de vestir. Segunda cosa, es el cumplimiento de la profecía de Malaquías, capítulo 3, versículo 23, que indica que regresará Elías. Recuerden que Elías no murió, fue arrebatado al cielo. Elías regresará antes de la llegada del Mesías. Así nos va a decir el capítulo 3, versículo 23 de Malaquías. Yo enviaré a Elías, mi profeta, delante de mí. Y su alimento, su alimentación, ¿sí? Nos dice que comía saltamontes y miel silvestre, miel del campo. Expresa la dedicación extrema a Dios. Este es un pequeño pero importante identificador del estilo de vida. El vivir de lo estrictamente necesario, al margen de las apariencias y de la sociedad de consumo. Proclama en primera persona que el predicador ha puesto su corazón en un valor mayor, que es la dedicación completa a la causa de Dios. Vive abandonado a su providencia y en función del valor mayor que relativiza cualquier otro valor y que es cumplir la voluntad de Dios. Así, de fuente e intensa es la relación que Juan sostiene con Dios. Un poquito para reflexionar este particular. Recuerden, nosotros en el bautismo somos llamados o somos consagrados como sacerdotes, profetas y reyes. Aunque no nos vistamos como en la línea de Elías, pero sí debemos tener presente esta condición profética que nosotros tenemos, consagrados a Dios. Y claro, entonces aquí viene una pregunta, ¿no? Si mi estilo de vida expresa mi relación con Dios. Porque muchos creyentes hacemos de nuestra fe una fe solamente del templo o de los momentos litúrgicos o de los momentos religiosos. El Evangelio nos está diciendo que la fe es algo cotidiano y algo de lo cual se debe ver, no esconder.
poquito, aquí yo quería hacer una pequeña pausa, espero que el tiempo me permita, y es que en Zacarías 13, 1 al 6, es un texto muy interesante, donde a veces no gusta, pero yo digo, es un texto donde se da muerte al profetismo en Israel. En este texto de Zacarías 13, del 1 al 6, nos dice lo siguiente, ¿no? Concretamente yo quiero leer el versículo, desde el versículo 2, ¿no? En aquel día, oráculo del Señor Todopoderoso, arrancaré de esta tierra los nombres de los ídolos y no los invocaré más. Haré también que desaparezcan de la tierra los profetas y el espíritu de impureza. Y si alguno continúa todavía profetizando, los mismos padres que lo engendraron le dirán, tú no mereces vivir, porque has dicho mentiras en nombre del Señor. Y mientras esté profetizando, los mismos padres lo apuñalarán. Aquel día se avergonzará cada profeta de su propia visión y no se pondrá más el manto de pelo para engañar, sino que cada uno dirá, yo no soy profeta, soy agricultor, y el campo es mi ocupación desde mi juventud. Y si alguno le dice, ¿qué son esas cortaduras que tienes en los brazos? Responderá, me las hicieron en casa de mis amantes. ¿Sí? Estoy leyendo el texto de Zacarías capítulo 13, versículo 1 al 6. He dado lectura. En este texto, que hay algunas un poquito controversias, se dice que se habla acerca de los falsos profetas, pero el libro de Zacarías es del siglo tercero antes de Cristo, y es la época en que el segundo templo llegó a su culmen más alto, la teología del segundo templo, y entonces todo quedó en manos de los sacerdotes, y es la época en que muere la profecía. Y hay que tener en cuenta un poquito el recorrido histórico del pueblo de Israel y vamos a ver que después del exilio a Babilonia o poco retornando del exilio quedan algunos profetas, pero después de eso los profetas van desapareciendo. Y claro, el texto de Zacarías nos expresa de que se considera como espíritu impuro, recuerden, a partir del segundo templo se marca esto de la pureza y la impureza. Entonces el espíritu de profecía es un espíritu impuro. Y se mata aquí la profecía, ¿no? Vuelve a aparecer la profecía acá con Juan. Por eso Mateo quiere resaltar y poner la vestimenta de Mateo, que pone a Juan, ¿sí? La vestimenta que hace lucir a Juan, está en esta característica para retomar el espíritu profético. Y claro, también la gente va a mirar a Jesús dentro de la línea profética. Bien, cerramos esto un poquito y continuamos. Vamos más o menos a la altura del versículo 5. Juan está rodeado de multitudes que acuden a su predicación. Sí, los profetas, el profeta, mejor dicho, atrae. Dice el texto, acuden a él. Su radio de acción de la predicación de Juan alcanza, aunque está él en el desierto, ¿sí? Está en el desierto, alcanza el mundo urbano, porque nos dice, acudían a él de Jerusalén, acudían a él la población campesina de la provincia de Judea y todos los alrededores del Jordán. ¿Por qué toda esa gente, desde lo más lejano hasta los más cercanos, acuden a Juan? ¿Sí? Porque reconocen que la organización social no está ofreciendo la vida que ellos esperan. No es lo que, como pueblo de la alianza, están llamados a hacer. Es más, de esta forma, la gente reconoce que es parte de la misma sociedad, o sea, que han participado de las injusticias. En la voz y en la persona de Juan, reconocen la auténtica vocación para vivir y seguir la justicia de Dios. En pocas palabras,
el pueblo, ante la predicación del profeta, se dan cuenta que fueron parte de la corrupción o del mal, de la injusticia, guiados por los sacerdotes, los dirigentes religiosos de la época, y no fueron los seguidores de la propuesta del Mesías, de Dios. Y por lo tanto, este movimiento de búsqueda de Juan implica que las multitudes estén interesadas en el proceso de conversión. Y en el versículo 6 tenemos el éxito de la misión. ¿Sí? El éxito de la misión. La predicación de Juan sobre la conversión está acompañada del bautismo en las aguas, en las aguas del río Jordán. La descripción del evangelista en tiempos históricos deja entender que Juan tuvo éxito en su predicación. Es decir, la voz de Juan y Juan mismo fue tomado en serio por sus coterráneos, por sus contemporáneos. El bautismo señalaba que la persona que lo recibía era sincera y que su actitud era validada a los ojos de Dios. Pues es un gesto público. Todos los asistentes, comenzando por Juan, se convertían en testigos de las nobles intenciones del bautizado. Por otra parte, el hecho de que sea administrado por otra persona y no por él mismo. De hecho, existían rituales de autopurificación en las piscinas, estos nikvah judíos, significaba un abandono a la obra de Dios. La pureza y la renovación son ante todo obra de Dios, no son obra de los hombres. No está sujeta a un lugar concreto. Dios está actuando en otros lados. El hecho de confesar los pecados implicaba que la pureza lograba no solamente una cuestión legal, sino también una cuestión moral. Dos cosas son claras, puesto que en un momento decisivo en la vida de la persona, este bautizado era no solamente una vez en la vida, por tanto, era una conversión a fondo y funcionaba a la vez dando frutos de conversión. Además de entrar en comunicación con Dios, los bautizados por Juan estaban construyendo una comunidad que preparaba la llegada del Mesías. Un poquito resumiendo esta parte. Hay entonces, ante la predicación de Juan, hay una aceptación de la gente, escuchando el mensaje, aceptan a la persona de Juan, lo reconocen, escuchan su mensaje y su mensaje provoca cambios y transformaciones, pues ellos reconocen que actuaron mal y una forma de demostrar que actuaron mal está el confesar sus pecados, un arrepentimiento moral de su vida, ¿sí? Lo religioso unido con lo moral, con el comportamiento, y también el recibir el bautismo como una demostración pública de que yo decido cambiar de actitud. Entro en el proceso de conversión, entro en el proceso de la metanoia. Las palabras han causado en mi corazón el efecto que esperaba, escuchar la voz de Dios. Una preguntita así para nuestra reflexión personal. Nosotros cuando escuchamos las reflexiones o las palabras de Dios, ¿estamos cambiando nuestras actitudes o seguimos lo mismo que antes? Es un cuestionamiento que iría surgiendo a la vez cuando vamos a misa o cuando vamos a la lectura de la palabra o estas reuniones que tenemos. ¿Están provocando en nosotros cambios de actitud o seguimos lo mismo? Puede ser que tal vez no tengamos la fuerza profética, la fuerza como Juan de cuestionarnos o qué va sucediendo, ¿no? ¿Qué va sucediendo? Es importante entonces ir planteándonos estas preguntas. Bien, entramos a la tercera parte del texto, que es la predicación del juicio inminente y la llegada del Mesías, que va desde el versículo 7 al versículo 12. Permítanme leer, y ustedes pueden seguirme en sus Biblias. Versículo 7. Viendo que muchos fariseos y saduceos
venían a que los bautizara, les dijo: raza de víboras, ¿quién les enseñó a escapar del juicio inminente? Den frutos que prueben su conversión y no piensen que basta con decir somos descendientes de Abraham, porque les digo que Dios puede sacar de estas piedras descendientes de Abraham. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles, y todo árbol que no dé fruto va a ser cortado y echado al fuego. Yo los bautizo con agua para que se conviertan. Pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo, y yo no soy digno de desatarle las sandalias. Él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Tiene en su mano la horquilla para separar el trigo de la paja. Recogerá su trigo en el granero y la paja lo quemará con un fuego que no se apaga. Bien, nuestro pasaje que hemos escuchado este domingo termina con una bellísima pieza de la predicación de Juan que hemos escuchado. Este tema final de la predicación de Juan es la venida de Jesús. La venida de Jesús, la cual corre en dos direcciones. Primera, predicación sobre la conversión del pueblo de Dios, los hijos de Abraham. Juan les habla directamente a los representantes del grupo político religioso de su tiempo, como forma de dirigirse a las estructuras sociales, perdón, a las estructuras religiosas, las primeras que deberían dar ejemplo de conversión. Dice el texto, viendo venir a muchos fariseos y saduceos, al bautismo les dijo. La idea central de estas palabras de Juan es que la conversión no tiene excepciones ni admite aplazamientos ni fingimientos. ¿Y cuál es la razón? Está dicha en una metáfora. Ya está el hacha puesta a la raíz de los árboles. Es decir, el juicio es inminente. ¿Sí? Es muy duro el texto, por eso decíamos en ese tono profético, ¿sí? Que les lanza a los fariseos y a los saduceos, el grupo religioso, representando a las estructuras sociales, perdón, a las estructuras religiosas, ¿sí? Den frutos, prueben su conversión. Juan les urge para dar el paso a la conversión. Versículo 10. Usa un apelativo muy fuerte que desenmascara la hipocresía religiosa. Raza de víboras. Es decir, que se comportan como tales. En el mundo hebreo es un insulto que pinta a la persona como un hipócrita o como un falso. Un texto antiguo de un himno que se encontró en los rollos del Qumran decía, lengua mentirosa como veneno de serpiente que salpica en determinados momentos, venenos de víboras que no se puede exorcizar. Entonces, así que era algo que era muy común, llamemos así, cuestionar el doblez de las personas con, con, este, con esta comparación. Una amonestación, una conducta esperada. Entonces, Juan dice, dad pues frutos dignos de conversión. Juan no dice, como en Lucas capítulo 3, versículo 10 al 14, cuál es la lista de las conductas deseables. No lo hace. No solo se trata de superar conductas pecaminosas, sino de dar un radical reconocimiento a Dios mediante una orientación de un proyecto de vida que exprese lo nuevo que Él quiere que hagamos. Ahí es la radicalidad de Mateo, la eclesiología. No solamente hoy voy a dejar de hacer esto para hacer aquello. ¿Eh? No necesitamos un listado moral de pecados. Necesitamos una vida nueva, una conversión total.
La conversión no consiste en cambiar cositas en la vida. No hay que cambiar cositas en la vida, sino un movimiento interno, conversión, cambio de forma de pensar. Porque yo puedo cambiar cositas. En lugar de mentir 10 veces, voy a mentir 2. ¿Sí? Es necesario un cambio total que sintonice con la vida de Dios. Decíamos, hay una conducta esperada. Dad frutos de conversión y frutos dignos de conversión. La conversión, decíamos, no es cambiar cositas. La conversión no es solamente agregarle cosas a la vida, sino ser realmente parte de la obra y del plan de Dios. No solamente se dice, no, yo sí soy. Demuéstrelo. Demuéstrelo. Yo soy creyente. Demuéstrelo. Es como el jugador de fútbol, a propósito del mundial. ¿Sí? Vamos a ver jugadores y jugadores. Que lo demuestren en el campo de juego. Que lo demuestren. En el versículo 9 vamos a ver el fin de los privilegiados. Dentro de la conciencia nacional judía había ganado un espacio de convicción de que yo soy israelita, somos la nación escogida, somos el pueblo santo, somos descendientes de Abraham, por tanto somos los elegidos, el pueblo de Dios, y eso nos basta para escapar del juicio final. Juan se ríe, ¿no? Juan se ríe. Juan les dice que esa es una tonta ilusión. Esa es una tonta ilusión. Mucho cuidado, podemos estar nosotros también ahí. Nos reunimos los domingos a escuchar la Biblia. No, yo soy padrecito, yo soy monjita. Tengo ya metido el reino de Dios en el cielo. Yo conozco la Biblia, yo soy catequista. Y que podrá decir Juan el Bautista, nos dirá lo mismo que les dijo a los fariseos. ¿Sí? Juan Bautista les dice que eso es una vana ilusión. ¿Sí? Ese decir tenemos por padre Abraham. Dios es el verdadero padre de la comunidad. Uno solo es vuestro padre, el del cielo. Eso dirá Jesús en Mateo 23. Y no está atado a la descendencia de Abraham, no porque no haya el espíritu de tener presente de dónde nace mi nación, no es que estoy rompiendo con, pero ojo, nos está presentando de que no vivamos de ilusiones, dormidos en los laureles. Yo soy católico. De repente, diciendo estas palabras, Juan Bautista muestra las rocas del desierto y dice, Dios puede sacar de estas rocas hijos de Abraham, queriendo decir que Él es creador y obra por su absoluta voluntad. Es Dios quien pone los criterios para ser pueblo de Dios. Por lo tanto, no hay ninguna seguridad con respecto a la salvación por el hecho de pertenecer a tal o cual familia, a tal o cual institución, tal o cual bautismo. Lo que hacemos en la práctica dice quiénes somos. Se vale decir, el cartón de entrada en el reino es la práctica concreta de la nueva justicia. Nada nos garantiza que estemos. Es más, si yo hago las cosas religiosas o yo me porto bien para que no me metan en la cárcel, para no infringir la ley, estoy actuando por miedo, no por libertad. Si yo actúo, si yo me soy un buen cristiano, me porto bien, hago obras de caridad, etcétera, etcétera, hay que tener muy en cuenta por qué las hace, porque si usted las hace por querer entrar al reino de los cielos, usted está manipulando a Dios. Aquí nos dice muy claro el texto, no.
La relación con Dios va a ser otra, muy distinta y nos va a plantear Jesús. No es una relación de negocio, yo te doy y tú me das. Ojo, teología de la retribución, teología presente en el segundo templo. Acá Jesús va a plantear una teología basada en el amor. Por lo tanto, es urgente dar pasos decisivos. Juan sigue rebatiendo todas las excusas de fariseos y saduceos. Finalmente les dice que no se puede aplazar la penitencia. Ya está puesta el hacha a la raíz de los árboles. La imagen del leñador entonces aparece como golpe certero. ¿Qué significa? Que el juicio está aquí, en las puertas. Sin conversión, no hay pueblo de Dios. El tema de nuestro día. Sin conversión, no hay salvación. Todo lo que se creía como privilegio resulta ser inútil. Así como el árbol que no da fruto, será cortado. Así también está en riesgo, entonces, el pueblo de Dios, contemporáneos de Jesús, más angustioso y adolorido si no cambia de vida. Y también ese llamado viene a nosotros hoy día. Anuncia la venida del Mesías, quien superará la predicación sobre la conversión. Sin perder de vista el fuego, versículo 10. Juan Bautista da un paso adelante en la predicación, anunciando explícitamente la venida del Mesías. Juan, como profeta, no solo remueve las conciencias con sus denuncias, sino también anuncia lo nuevo que está por venir. Es verdad que la penitencia es la forma adecuada de preparación del camino del Mesías, pero ¿quién es ese que viene? Y ahí tiene dos partes, ¿no? Primero, se confronta el bautismo con agua versus el bautismo con Espíritu Santo y fuego, para poner de relieve la superioridad del Mesías sobre el precursor, sobre Juan. Y una segunda, explana la misión de justicia del Mesías valiéndose de una pequeña y clara parábola. Los dos bautismos son dignidad del Mesías. Juan Bautista habla de la relación con el Mesías en primera persona. Con sus palabras aclara cuál es el papel en relación con él. En medio de la confrontación de los dos bautismos, Juan declara que el Mesías es más fuerte y que lo supera tanto en dignidad como en realizaciones. Aquel que viene detrás de mí es más fuerte que yo. Y Juan se siente indigno de rendirle las más humildes servicios que prestan los esclavos. No soy digno de desatarle la correa de las sandalias. O sea, ni siquiera yo puedo ser un esclavo de él porque no soy digno de siquiera ser un esclavo de él. Lo cierto es que Juan bautiza solo con agua, pero Jesús bautizará con Espíritu Santo y fuego. El bautismo de agua es para conversión, como ya dijimos, como se expresa Juan. El bautismo de Espíritu Santo y fuego es el bautismo universal del Espíritu, derramado sobre todos los hombres como fuego purificador. Aquí se tienen en cuenta textos de Malaquías y de Joel, y que va a suceder el día de Pentecostés. El fuego es instrumento de purificación, más eficaz que el agua, y simboliza la intervención de Dios y de su Espíritu haciendo discernir quién es quién. En otras palabras, Jesús tiene poder, no un simple gesto interno que confirma una actitud, sino una acción transformante. Y un poquito para terminar, casi una pequeña parábola en el versículo 12. La frase anterior tiene un acento positivo, pero es importante tener en cuenta este presentaje, ¿no? Este punto en el versículo 12 que tenemos en cuenta, ¿no? En su mano tiene la horquilla para separar el trigo, etc. Y lo explica para esto Juan. El Bautista se hace una pequeña comparación al Mesías semejante a un campesino de la época. Puede ser que ahora tal vez ya no estamos acostumbrados a mirar este estilo de cómo se hacía la trillada de la cebada, del trigo, ¿sí? Pero
en esa época, y bueno, años anteriores también, entre nosotros, yo de niño sí veía y participaba de estas trillas, se asemejaba al campesino que separa el grano de la paja, ¿ok? Con la paja para levantar, ¿no? Se levantaba con su rastrillo, con una horquilla, se levantaba, se tiraba al aire, ¿sí? Luego de que pasaban los animales encima del trigo, de la cebada, y caía, pues había que limpiar la paja. Entonces eso se levantaba para que el viento separe la paja, que es más liviana, y caiga el trigo. La paja es arrojada al fuego y sirve de combustible para la cocina. Siguiendo entonces estas imágenes, el predicador profético se puede decir que el espíritu es el viento que finalmente actúa en el momento de la cosecha. Si bien Juan no describe exactamente quién es el Mesías, y nos da los rasgos de un juez antes que de un salvador, es verdad que en última instancia su deseo es invitarnos a tener presente que el Mesías es un salvador y además es portador del Espíritu y por tanto de vida, de salvación. Pero para ello es necesario que cada uno entre en esta dinámica de la predicación que está haciendo Juan. Convertíos, porque llega el reino de Dios. No perdamos de vista la idea de conversión que se propone hoy. No se trata solamente de ser mejores israelitas, les está diciendo Juan. Hoy nos diría, no se trata solamente de ser mejores cristianos, de ser mejores católicos. También implica una conversión que tiene que ver con el Adviento, este tiempo sabio que la Iglesia nos presenta estas 4 semanas. Un tiempo prudente para que nosotros preparemos nuestro encuentro con el Señor que viene, para disponernos interiormente a participar de esta novedad definitiva. Dios está viniendo y está cerca y ya viene. Preparémonos. Es la invitación que también hoy les quiero hacer. Mil gracias. Buenas tardes.